En Seguros Confío te comparto mi pasión por la planificación financiera y los seguros en cada episodio del podcast. Aquí encontrarás información valiosa para que tomes decisiones financieras informadas que te acompañarán a lo largo de tu vida. Únete a nuestra comunidad y comienza a transformar tu salud financiera hoy mismo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Seguros Confío, un espacio dedicado a la salud financiera. Y el día de hoy justamente vamos a hablar de eso, salud financiera, y sobre todo cómo comenzar a planificarla, que es el dolor de cabeza de muchos como nosotros, que si no tenemos los instrumentos adecuados para hacerlo, vamos a cometer muchísimos errores financieros. Y el día de hoy, para ayudarnos con eso, nos acompaña Bianca Paul. Bianca es economista de profesión y corredor de seguros, con más de 11 años en experiencia en el sector asegurador. Gracias, Bianca, por acompañarnos el día de hoy. Hola, Fío. Gracias por la invitación. Bianca, nos han inculcado que las finanzas es un tema súper complejo y que no es parte de nuestra rutina. Pero digamos que en el día a día sí es parte de nosotros. De hecho, son parte de nuestra vida desde muy pequeños, ¿no? ¿Cómo comenzaríamos a planificar nuestra salud financiera desde el momento que tomamos conciencia de ello? Primero, empecemos por definir lo que es la salud financiera. La salud es lo que nos produce bienestar físico, emocional, social. Y el tema de finanzas está ligado a la economía, ¿no? Es parte de la economía y aquí nosotros nos van a enseñar a cómo obtener este dinero y cómo administrarlo de la mejor manera eficiente en el mercado, ¿no? Entonces, lo que es salud financiera es el bienestar económico de una persona o de una empresa, ¿no? La salud financiera te va a enseñar a manejar, a gestionar ese recurso, que es el dinero, de manera óptima, ¿no? De acuerdo a las decisiones informadas que tomemos, ¿no? Sí, claro. Entonces, ya con una salud financiera, digamos, te da estabilidad, tranquilidad, paz mental, digamos, ¿no? Que te podrían ocasionar previstos que uno no tiene calculado, porque estamos acostumbrados, claro, a decir, bueno, esto es lo que gano, este es mi sueldo y estos son mis gastos y listo. Pero no es tan simple. Para poder tener esta tranquilidad, pues hay que tomar otros recursos, ¿no? Podríamos vivir también muy bien así, pero la vida siempre pasan imprevistos. Suceden cosas que uno no las tiene calculadas mínimamente y es ahí donde nos damos cuenta que no hemos tenido pues una educación financiera y de consecuencia no tenemos una salud financiera, ¿no? Lo importante acá es tener el conocimiento, ya que tenemos que tomar conciencia de ello y comenzar a buscar pues las herramientas que nos ayuden, ¿no? Sobre todo es difícil pensar que esta parte de educación no nos inculcan desde pequeños, ¿no? Y debería ser como parte nuestra, o sea, desde el colegio, de repente, o desde hasta antes, seguramente, importante saber cómo funciona el dinero, qué son los préstamos, cómo funcionan las tarjetas de crédito, cómo hago para no endeudarme con mi primera tarjeta y así estar esclavo de este error toda mi vida. O sea, son cosas importantísimas que de repente no lo han tomado, no lo tomaron en cuenta, ¿no? Ya eso depende seguramente del gobierno y otras entidades que se deben ocupar de eso. Pero bueno, ahora que nosotros somos adultos y que sabemos que eso es importante, tenemos que transmitirlo pues a los más pequeños y a las personas también que no tienen idea de cómo funciona, ¿no? Porque en un estudio de Ipsos que se hizo, si no me equivoco, hace 2 años, el 58% de peruanos no había ahorrado nada en el 2022. No tenía cómo ahorrar o de repente no sabía cómo ahorrar, porque yo creo que muchos de estos errores se deben a que uno piensa que para ahorrar pues tienes que tener, no sé, ahorrar la mitad de tu sueldo, el 40% de tu sueldo, y que eso al final es imposible, porque si no te has ordenado con tus finanzas, ese 40% ya está destinado para otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos o cómo nos podrías aconsejar de iniciar a decir, mira, ya desde el día de hoy ya me quiero ordenar? ¿Y cómo podría hacer para ordenarme y no tener ningún inconveniente más adelante? O ir viendo qué cosas me podrían ayudar a prevenir estas idas y vueltas de la vida al final, ¿no? Claro que sí. Mira, para tener salud financiera,
lo primero que tenemos que tener en cuenta es manejar nuestros ingresos y nuestros gastos. Para esto es importante saber de qué están conformados los ingresos. Los ingresos pueden estar conformados de los salarios, ¿no? Yo tengo un trabajo y por ese trabajo a mí me van a dar una remuneración. Eso es también un tipo de ingreso. Otro tipo de ingreso son las rentas. Por ejemplo, alquilamos un departamento, por eso también recibo un ingreso. Claro. Y finalmente tenemos los préstamos. Los préstamos también son un tipo de ingreso en ese momento. O sea, el préstamo hoy es un ingreso, mañana ya será una deuda, ¿no? Entonces, ver eso y también tener en cuenta los consumos, ¿no? El consumo es lo que la gente destina a sus necesidades básicas. Claro. ¿No? Gasta para sus necesidades básicas, alimentos, vestimentas, educación, transporte, etcétera, ¿no? Y lo que queda, ese saldo que queda es el ahorro. Lo que no gastaste ya es el ahorro. Entonces, lo primero que tienen que hacer para tener un orden es armar un presupuesto. Tener un presupuesto, a partir de ahí, sus ingresos y sus gastos. ¿Cómo saber qué gastos son importantes y qué gastos no? Bueno, aquí tendrían que detallar los tipos de gastos, ¿no? Hay claro. gastos obligatorios, esos gastos que necesariamente los tienes que pagar. Como el alquiler, ¿no? Claro. La renta. Exacto, o los gastos del colegio de los chicos, claro. Eso lo tienes que pagar, eso no lo puedes negociar, simplemente lo pagas, es una cuota. O el pago de tu préstamo hipotecario, lo tienes que pagar, claro. ¿no? O también tenemos los gastos que son los gastos prescindibles, esos gastos que son de recreación, esos gastos donde también son necesarios, pero son prescindibles, los puedes en algún momento no tener, ¿no? Pero son de recreación, ir al cine, al restaurante, a la discoteca. También tienes los gastos necesarios, esos gastos que tú los puedes manejar, los puedes ajustar de acuerdo a tu economía, ¿no? Estos gastos pueden ser me voy al mercado y antes compraba 3 kilos de papa, ahora ya no, lo ajusto y compro 2 kilos, ¿me entiendes? Claro. Esos son los gastos necesarios, que yo lo puedo ajustar, yo lo puedo manejar en mi economía, en mi canasta familiar. Y luego tenemos los gastos hormiga. Esos gastos sí definitivamente son importantes considerarlos, porque es un gasto que no nos damos cuenta, lo hacemos de manera inconsciente, ¿no? Es decir, salimos a trabajar en las mañanas y en el camino vemos un kiosco y compramos algo. Una gaseosa, un pancito. Claro, y eso lo hacemos. Un snack. Exacto. Y tal vez en la tarde, regresando, también hacemos lo mismo, ¿no? Y no nos damos cuenta, porque son moneditas finalmente, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar? Esto sí puede tener un impacto si tú lo multiplicas por 30 y luego al año. Entonces, eso sí puede afectar tu presupuesto, ¿no? Y en este caso sí sería conveniente tomar en cuenta que este gasto es innecesario y poder cambiarlo. En vez de comprarte, no sé, como tú dijiste, una gaseosa, un pan, pues nada, salir de tu casa con una botella de agua o una fruta, ¿no? Una limonada, o sea, ya vas viendo económicamente cómo te mueves en tu casa para no comprarlo en el kiosquito, sino ir, pues, fin de semana, compras tus 5 botellas de... No, agua. Tu agua, claro, tu filtro, agua, que ya lo tienes claro, ya en tu presupuesto. Y tu limonada, te haces una limonada, en fin, o sea, vas ahorrando porque entiendes que hay un objetivo diferente que es comenzar a ahorrar, ¿no? Entonces, digamos que el principal acto que se tendría que hacer es tomar papel y lápiz y escribir estos 5 gastos, ¿no? El obligatorio, el indispensable, el necesario, el de temporadas, que a veces son Navidad, Año Nuevo. O el Día del Padre, el Día de la Madre. Esos, ¿no? Sí son gastos que igual lo vas a hacer. Lo vas a tener que hacer. Hay que presupuestarlo ahí en tu listado. Y los gastos hormiga, estos chiquititos que en realidad pues se pueden evitar, digamos, con una planificación en el tiempo. Exacto. Ya, conociendo realmente cómo funcionan tus gastos o cómo es lo que realmente tú gastas, vas a poder ahí realizar un cálculo de cuál es tu situación patrimonial actual, o sea, cuáles son tus deudas reales, cuántos son tus ingresos y cuántos que realmente podrías destinar a un ahorro, porque ahí ya vas a tener claramente, así si me queda el 2% de mi sueldo, bueno, a menos que sea ese 2%, no importa, pero siempre que vas comenzando por algo, ¿no? O sea, aunque sea chiquito,
ya lo tienes focalizado, que eso es lo importante, ¿no? Ese presupuesto te va a ordenar, como tú dices, ¿no? Te va a ayudar a gestionar mejor tu dinero. Y ya vas a saber qué gastos vas a utilizar y qué gastos son innecesarios. Y eso lo puedes guardar como ahorro, ¿no? Que es la idea. ¿Y tú crees, Bianca, que se necesita mucho dinero para comenzarlo a considerar ahorro? O sea, digo, si yo no tengo, no sé, 10,000 soles, ¿no es un ahorro? ¿O puede ser algo desde muy pequeño? No necesariamente. Mira, lo más importante es la capacidad que tengamos de gestionarlo, ¿no? Más allá del monto es la gestión que nosotros podamos hacer para que este ahorro vaya incrementando, ¿no? De acuerdo al consumo que hagamos, ¿no? De acuerdo a nuestras necesidades. Entonces ahí también podríamos considerar todo lo que son los fondos de emergencia, que ahora, pues después de la pandemia, como que ya hubo un enfoque mayor, porque realmente no lo teníamos considerado como parte, pues, de nuestro día a día, ¿no? De hecho, ni siquiera yo lo tenía visto de esa manera. O sea, sí tenía mis ahorros, etcétera, pero no lo tenía denominado fondos de emergencia en mi cuenta, ¿no? Ahora ya lo tengo porque sé que es destinado exactamente para imprevistos que se salen de ese presupuesto mensual que tenía. Pero normalmente estos fondos de emergencia, lo que no se sabe es cuánto se debería considerar, o sea, ¿cuánto debería considerarse fondo de emergencia y para qué? ¿No? Uno de los instrumentos importantes que hacer es este cálculo anterior, porque yo sabiendo cuáles son mis obligatorios y mis indispensables, yo sé que eso es el pago fijo que voy a tener que hacer al mes. Ya de ahí no hay nada que me pueda liberar, ¿no? Pero entonces significa que con ese cálculo yo puedo saber ya planificarme. Mi fondo de emergencia tiene que ser un aproximado de 3 a 6 meses de ese gasto que tengo mensual. Entonces así ya voy a poder tener la tranquilidad de que si pasa algo, si no me pagaron pues el día que me tenían que pagar, me lo pasaron con una semana y cómo hago para pagar lo demás, todo se te alborota. Sí hay una solución que es la planificación, ¿no? Porque al final en nuestro día a día pues todo se nos sale de control, todo tenemos ordenado de una cierta manera y de la noche a la mañana ya es otra historia, ¿no? Y si no lo sabemos planificar hoy día, mañana pues vamos a tener el inconveniente, ¿qué hacemos? No me da el préstamo, pedirnos prestado por acá, por allá, y si nadie me da, terrible. Entonces tenemos que buscar siempre una solución y la solución está en cada uno, que es poder comenzar a reconocer que este fondo de emergencia sí es importante, es vital hoy en día con una situación tan inestable que tenemos, no solo en el país, sino en el mundo. Al final, donde quiera que estés, este cálculo lo tienes que hacer sí o sí. Sí o sí, correcto. Y puedas planificarte, ¿no? Porque el ahorro tiene pues un valor muy grande, ¿no? Antes escondíamos los ahorros debajo del colchón. Hoy en día tenemos muchas opciones, ¿no? Por ejemplo, esos ahorros pequeñitos que comenzaste a contar que sí pueden ser desde muy pequeños. Obviamente no estaría bueno que sea una alcancía, podrías abrir una cuenta cuenta que te genere pues intereses, sabiendo que ese dinero tú no lo vas a tocar. Que va a ser exclusivamente para tus ahorros. Claro que sí. Sí hay pues bancos que ni siquiera te cobran, ¿no? Entonces ya ahí puedes iniciar, puedes poner ahí tus salditos poco a poco, mes a mes, tus 50, 10 soles, 80, lo que sea, pero lo estás comenzando a tener. Ya con eso, una vez que tengas un año así, ya es otra historia. Exacto, como bien dices, ¿no? Los fondos de emergencia es el dinero que nosotros vamos a guardar y no vamos a invertir, sino lo vamos a utilizar para un momento imprevisto, una situación fortuita que no sabemos, ¿no? Que puede pasarnos. Por ejemplo, quedarnos desempleados o simplemente para los gastos médicos de un accidente que no teníamos, o sea, que pasó simplemente, ¿no? Entonces, ¿cómo se mide? ¿Cómo es el fondo de emergencia? El fondo de emergencia puede ser calculado de 3 a 6 sueldos, por así decirlo, para que tú puedas, si te quedaste sin trabajo, puedas tener ese descanso de tener la tranquilidad de poder solventarte en ese tiempo que estás en paro, ¿no? Hasta que consigas, obviamente, insertarte al mercado. Entonces, yo sí te felicito, tú dices que tienes tu fondo de emergencia, porque ese es el primer paso para la salud financiera. Sí, es importante tenerlo, pero a mí me costó mucho, Bianca, te cuento que yo tuve un montón de problemas financieros al inicio porque no tenía historial crediticio, entonces me fue muy difícil sacar mi primera tarjeta de crédito. De hecho, para poder hacerlo me demoré un año.
Me demoré un año en pedir las tarjetas del banco. Yo no sabía, no tenía conocimiento que si lo pedía de una tienda por departamento y después de 3 meses lo pedía al banco, sí me lo iban a aceptar. O sea, hay técnicas y truquitos que tienes que saber, ¿no? Claro. Para mejorar. Eso ya lo supe al año, pero sí me costó muchísimo ingresar al sistema crediticio. Para que me den un préstamo me demoré muchísimo más. Y eso que tenía todo, o sea, en planilla, tenía un trabajo estable. Pero realmente, pues, en realidad hasta ahorita no sé cómo calculan esa parte del historial crediticio, pero sí me pedían ver si yo era buena pagadora o no. Cuando entendí eso, o sea, después de casi 2 años, me saqué un préstamo. Entonces me dijo, saca tu préstamo y va, ándalo pagando solo para que vean que tú sí vas a pagar, ¿no? Entonces, una vez que comencé a hacer eso, todo cambió. No, todo cambió y pude ver obviamente que ya me daban mis créditos, ya me daban tarjetas, todo el mundo me llamaba para darme tarjetas y ya pues yo no quería nada, ¿no? Ya es suficiente, ya tenía todo, ¿no? Pero era muy lento, o sea, el proceso de aprender de estos errores que cometí al inicio solamente por no saber, y en ese momento pues no había mucha información al respecto, ¿no? Era como que mucho más cerrado, no sé por qué no se difundía tanto como ahora, pero era así frustrante saber que era como algo que tú no podías entender por qué, ¿no? Si yo tengo todo lo que normalmente una persona debería tener, ¿por qué no? Y ahí entiendes que es otro proceso diferente, que obviamente con una educación financiera adecuada en ese momento, a mis 20 y tantos, todo hubiera sido diferente. Claro, ¿no? Eso es lo que tú dices, ¿no? Tener esa educación que en verdad ni en los colegios te lo dan, o sea, no te lo dan. Eso lo vas aprendiendo ya en el camino, tú lo has aprendido ya ahí con los errores y todo, ¿no? Claro. Entonces, sí, definitivamente es importante tener eso en cuenta, porque esto te va a ayudar a gestionar ese dinero de una manera más eficiente, más óptima, tomando decisiones más informadas, más pensadas, ¿no? Claro. Para que puedas tener el control del día a día de estos ingresos que tienes, ¿no? Para poder utilizarlos, ya sea en los fondos de inversión que son muy de moda, que te van a generar también una rentabilidad, ¿no? Claro, y sobre todo ahora es muy importante hablar de esa planificación por el tema el retiro de la AFP, ¿no? Hoy en día, digamos que todos estamos con la duda de saber, o bueno, ya no estamos con la duda, quien ha decidido retirar ya está retirando, y quien no, pues está esperando otras soluciones, pero de hecho que sí o sí tenemos que comenzar a planificar, porque sí hoy día tenemos ese ingreso adicional que estábamos hablando, ese ingreso que viene, y ahora ¿qué hago? Entonces es importante también invertirlo en diferentes instrumentos financieros, pero también considerar su fondo de emergencia. Si nunca se consideró, este es el mejor momento para apartar un poquitito y considerarlo ahí en esa cuenta que no se va a tocar, que no se va a abrir, que va a estar ahí por si acasito, ¿no? Eso sí funciona, porque ahorita con la jubilación es otro tema, ¿no? Más difícil, qué van a hacer las personas, cómo van a enfrentar todo este tema. Pero considerando que una persona ya tiene familia, Bianca, porque siempre es importante, bueno, yo te cuento mi historia porque en ese momento yo era súper joven, entonces no tenía ninguna carga familiar, así que podía literalmente esperarme pues el año y estarme completamente relajada a esperar que ellos me brinden esta tarjeta de crédito. Pero ya con una familia, ya todo esto de los gastos que hemos visto ya es diferente. La planificación no debería ser igual. De repente ya tiene otros tipos de factores que diferencian, ¿no? Claro. Mira, una de las mayores preocupaciones de los padres es la universidad de los hijos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo voy a poder sustentar estos ingresos para esa universidad, ¿no? Y tú sabes que las pensiones de las universidades son lo más caro que pueden haber, claro, ¿no? En estos días, ¿no? Y no solamente son las pensiones, también tienes ahí otros gastos, ¿no? Otros tipos de gastos. Entonces, para esto también lo que uno puede hacer es empezar a ahorrar desde que nace el niño. Desde que nace el hijo ya pueden ahorrar. ¿De qué manera? Abriendo una cuenta de ahorros, por ejemplo, y ahorrar. Pero también en un fondo de inversión, ¿no? Que te va a generar, como te dije, un ingreso adicional, ¿no? En un tiempo determinado, porque todo esto es a largo plazo. También tenemos la opción de los fondos universitarios, ¿no? Que estos fondos universitarios son importantes porque no solamente te van a dar ese respaldo de
de que tu hijo va a terminar su carrera porque tú vas a poder solventarle con ese fondo universitario, sino también te viene con un adicional que es el seguro de vida, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Porque ahí también ya estás protegiendo la vida de tu hijo. Claro, y también protegiéndole el hecho que tu hijo va a poder ir a la universidad, porque aunque si te pasara algo, ese monto va a estar cubierto, que es lo importante, porque obviamente pues los imprevistos no se saben y lo ideal es que estar preparados, prevenidos, ¿no? Esa es la idea. Tener la educación pues de tu hijo garantizada, pues, ¿no? Porque al final ese es el gasto, creo que más grande de una familia. Ahora no tengo hijos, así que todavía no lo sé, pero probablemente sí sea pues una opción a considerar, ya si estás planificando tener un hijo o tu hijo está chiquitito. ¿Cómo hago para que eso no sea un dolor de cabeza dentro de 15 años, ¿no? Porque en 2 años no vas a tener una inversión grande que te dé todo ese dinero, ¿no? Todo es a largo plazo, ¿no? Claro. Entonces, como tú dices, ahora que tengas tu hijito, ya te vas planificando, ¿no? Sí. Pensando en un fondo universitario, puede ser una buena opción. Sí, sobre todo que me dé la tranquilidad de decir, bueno, ya comienzo a ahorrar, cierro los ojos y ya. Es una preocupación menos, porque tú sabes que cuando ya tienes carga familiar, hay gastos por todos lados, ¿no? Exacto. Se multiplican, entonces es una preocupación menos, ¿no? Eso me parece súper importante planificarlo. De hecho, es una de las herramientas primordiales que tienes que tener, ¿no? Tienes tu familia, te casas, ya, ¿cómo hacemos, no? O sea, claro, es que ahí empiezas. Uno planifica, mira, lo más básico, agarras un Excel, pones tus ingresos y tus egresos. Desde ahí empiezas a planificar todo, ¿no? Como dijimos en un momento, qué gastos son necesarios y qué gastos no vas a considerarlos ahí. Entonces, te va a quedar un ahorro y es ahí donde tú empiezas a trabajar ese ahorro, ¿no? Ya sea en un fondo de inversión, ya sea en los seguros, porque los seguros también te minimizan los riesgos, ¿no? Claro, imagínate una enfermedad, un accidente grave cardiovascular que te quedes inmovilizado, claro, en y que casa. tú no sabías, o sea, y no lo tenías ni siquiera preparado, pero ya con este seguro te vas a aliviar en algo, ¿no? Te alivias. Así es, los seguros obviamente son estos instrumentos financieros que te ayudan pues a mitigar estos riesgos, sobre todo en salud, en vida, que en patrimonio también. Imagínate, en patrimonio, compras un auto o una casa. O quedarte sin la vivienda, ¿no? No, ¿te imaginas? Claro. O que te roben tu auto que lo has comprado hace una semana, eso pasa. Pasa, o sea, se da. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para esas eventualidades que suceden, ¿no? En algún momento. Y proyectarnos también a planificar. O sea, justamente este Excel nos va a ayudar a saber cuánto podemos invertir en estos seguros, en unas cuentas de depósito para Exacto. crear nuestros fondos de emergencia. O sea, nos van a ayudar a tener un orden, un control, primario, ¿no? Un orden. Y lo más importante es que con las decisiones informadas vas a poder tomar decisiones correctas que te van a ayudar a mejorar tu situación económica, ¿no? Claro, porque mucho antes, justo estaba leyendo cómo era que usualmente los peruanos ahorrábamos hace 10 y 15 años, era obviamente con las juntas que se hacían, digamos, algo mucho más informal. Pero hoy en día también está el riesgo, también ha pasado, es que te llega a ti el número y no recuperas nada. No, es que eso pasa, pues. Eso pasa, entonces esa es la realidad. Entre familias, o sea, pasa. Entonces tenemos que protegernos todo eso. O sea, aparentemente parece lo más fácil porque de repente es una inversión pequeña, pero si nos mantenemos informados de todas las opciones que hay en el mercado, te vas a dar cuenta que no, hay opciones también que los bancos te dan. Y que son más seguras, ¿no? Claro, pues un banco sí tiene un seguro que respalda tus cuentas. O sea, no es que el banco quiebra y se va con tu dinero. No, hay un seguro que te garantiza Exacto. que tu dinero que está invertido en el banco va a ser recuperado. Y para eso también tenemos que investigar cuáles son estos bancos, estas cajas, para estar seguro dónde ponemos nuestro dinero, porque el dinero dice que no da la felicidad, pero nos ayuda bastante, pues, ¿no? O sea, estar tranquilo sobre todo, pues, ¿no? Claro, si uno gestiona bien su dinero, vas a tener esa paz que tú mencionaste, ¿no? Esa tranquilidad, y vas a poder trabajar mejor, vas a ser más productivo y por ende vas a generar más ingresos, claro. De todas maneras. Una cosa va siempre ligada a la otra, ¿no?
Claro, y como ya tienes el orden de estar ahorrando, en los años eso se puede convertir en un ahorro para una inversión más grande. Por ejemplo, puedes ahorrar para la inicial de un departamento más pequeño y así rentarlo y tener un ingreso. O sea, ya cuando uno comienza a ordenarte, y eso justamente es lo que me pasó, era como que ya, ahora sí que sé cómo funciona eso, ya yo le voy a ganar el paso. Entonces Exacto, ahí controlas, pues, ¿no? No, y de una u otra manera también esto va a llevar a que la familia también haga lo mismo, ¿no? Va a seguir los mismos pasos. Y ahí ya estamos educando también, ¿no? En una salud financiera. Sí, me parece súper interesante, Bianca. Muchas gracias por tus aportes el día de hoy. Y te preguntaría, ¿cuál es el mayor consejo que le darías a alguien que quisiera iniciar a planificar su salud financiera? Lo primero es no gastar más de lo que uno tiene como ingresos, ¿no? Eso es lo primero. Clave. Porque si no ya sería una mala salud financiera. Entonces, no gastar más. Tener un presupuesto, llevar un presupuesto detallado sobre los gastos, sobre todo, ¿no? ¿Qué gastos son realmente necesarios y qué gastos no? Y sobre eso trabajar el ahorro. Luego, les diría que siempre tengan una parte de ahorro y que lo destinen a los fondos, a unos fondos de inversión. Y estos mismos fondos de inversión, utilizar de sus ingresos el 20% para destinarlos, ¿no? A una inversión futura. Claro, ya cuando tú tengas todo ordenadito, ya puedes planificarte mejor y así irte al siguiente paso, que es convertirte en un inversionista pequeñito, pero desde algo se empieza, pues. Claro, de algo se empieza, ¿no? Y uno siga creciendo, va aprendiendo más y, bueno, vas teniendo más éxito en la vida también. Claro, muchísimas gracias, Bianca, por tus aportes. Y bueno, los invito a suscribirse a nuestro canal para que se mantengan informados sobre cómo planificar su salud financiera. En Seguros Confío te comparto mi pasión por la planificación financiera y los seguros en cada episodio del podcast. Aquí encontrarás información valiosa para que tomes decisiones financieras informadas que te acompañarán a lo largo de tu vida. Únete a nuestra comunidad y comienza a transformar tu salud financiera hoy mismo.